Cuando te sale ahí empiezo. Buenas noches, ¿cómo están? Les saludo desde Asunción, Paraguay. Soy José Tomás Martínez Zárate, para quienes no me conocen. Es un gusto estar compartiendo con tantos amigos argentinos, paraguayos, chilenos, bolivianos y de tantos otros lugares seguramente que están conectados y van a estar conectados. Como siempre, vamos a esperar unos minutos para que la gente vaya conectándose y ya vamos a empezar en cualquier momento con las oraciones. Es realmente una alegría comunicarnos a través de este medio, ya que todos estamos en prisión. Como dice San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. Por más de que estemos en prisión, como aquel momento que San Pablo estuvo en Roma, pero sin embargo seguimos predicando, seguimos hablando de Dios, seguimos en la renovación carismática esperando una enseñanza y qué bueno es eso, qué bueno es aprender, porque también nosotros quienes preparamos los temas aprendemos bastante en este proceso de buscar, indagar, ver qué es lo que la gente necesita. Y creo que el tema que hoy vamos a compartir, el discernimiento, es muy importante, especialmente para los dirigentes, para los grupos de oración, especialmente para los servidores, para los coordinadores diocesanos, para los coordinadores regionales, para todos, para nosotros los predicadores, para los catequistas, para todos los que estamos trabajando de alguna manera dentro de la iglesia. Es importantísimo este tema y vamos a ir viendo, vamos a esperar un poco más y ya iniciamos en segundos nada más. El discernimiento es un grave problema, no solamente dentro de la renovación, sino en varios movimientos dentro de la iglesia. Los sacerdotes necesitan estar muy compenetrados con cada suceso de su comunidad para poder discernir. Entonces creo que hoy vamos a aprender cosas interesantes. Saludo a mis hermanos de las diferentes regiones de la Argentina, del norte, que son mis vecinos, del sur, del este y el oeste. Y aprovecho para agradecer a los hermanos de la Renovación Carismática que me dieron esta oportunidad, ya que estos días tuvieron enseñanzas con buenísimos predicadores. Me contaron que Chiquito Villalba inició toda esta serie de enseñanzas, un hermano con mucha trayectoria, vecino mío también, Chacho Pereira, hermano del alma, amigo. He tenido la gracia de tenerle en mi casa y yo también en su casa. Lo mismo ocurrió con Chiquito. Me enteré que mi compatriota Silvia Mariela también estuvo dando una enseñanza. Estos jóvenes brillantes como son Pablo Collazo y ¿quién más? La chilena Sandra Salas, a quien tuve también la gracia de conocerle en Paraguay. Y bueno, en la cola está el veneno, se dice, y hoy me toca a mí. Muchos seguramente ya conocen mi testimonio. Soy viudo hace más de 7 años. Tengo 2 hijos, Gabriela de 28 años, Miguel de 22. También tengo un nietito de 5 años que hace poco cumplió años y tuvimos que festejar virtualmente. Todo esto estamos pasando
en tiempos tan difíciles como la pandemia, y es el momento en que necesitamos más que nunca discernir, porque hay tantas profecías que aparecen en este tiempo. Una de ellas estuve escuchando, la de un supuesto monje que apareció en Italia dando profecías de San Francisco de Asís. Aparecen profetas por todos los lugares, mensajes, enseñanzas que tenemos que discernir. Por lo tanto, vamos a iniciar con este tema tan importante. Yo preparé algunos puntos que quiero compartir con ustedes y les voy a mencionar antes de hacer la oración. Algunos elementos. Concepto, primero. Importancia, segundo, del discernimiento. Tercero, criterios para discernir. Cuarto, quiénes deben discernir. Y por último, el quinto, discernimiento en el ministerio de liberación, que es lo que a muchos nos interesa porque estamos lidiando a veces con problemas espirituales en nuestras comunidades, y lo más difícil del ministerio de liberación y del ministerio de intercesión y de cualquier ministerio es discernir. Por eso quiero empezar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, y quiero compartir con ustedes la oración del cardenal Verdier, que para mí es una oración bellísima al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, cómo debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decir, lo que debo callar, cuándo debo callar, lo que debo hacer, cómo debo hacer, lo que debo sentir, cómo debo sentir, cómo debo actuar para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, empecemos hablando de qué es discernimiento. Se habla mucho de este tema y antes de definir me gustaría compartir con ustedes algunos textos bíblicos sobre el discernimiento. Por ejemplo, en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Eso es uno de los textos. El segundo es de la carta de San Pablo, la primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El último texto que tengo, hay varios, pero estos tres elegí para compartir con ustedes. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos textos bíblicos ya nos dan una gran ayuda para entender qué es el discernimiento. Por eso vamos a definir, yo utilicé uno de los diccionarios muy importantes, que es el diccionario Herder, y dice:
Cuando se habla de discernimiento de espíritus, se quiere indicar la capacidad de distinguir si la dinámica de un hombre procede de Dios o de los demonios, hostiles a la divinidad, si está al servicio de los hombres o significa una amenaza. Porque hoy no vamos a hablar de todo lo que es discernimiento, porque es muy extenso. Vamos a reducirlo en el discernimiento espiritual. También otro concepto que encontré muy interesante dice: el discernimiento espiritual es un conocimiento íntimo que nos hace distinguir y diferenciar qué viene del Espíritu de Dios, qué viene del espíritu malo y qué viene de nuestro propio espíritu humano. Esta definición me parece más completa porque no solo habla del espíritu de Dios, del espíritu del mundo, sino también habla de nuestra persona. Como seres humanos también tenemos nuestra parte cuando hay una inspiración y debemos saber si realmente viene de Dios, viene del demonio o viene de nosotros mismos. Ocurre lo mismo cuando vamos a discernir un carisma. Como yo sé si alguien está realmente hablando en lenguas inspirado por el Espíritu Santo, o si esa persona de tanto que quiere va balbuceando y sin embargo es algo suyo, no es del Espíritu Santo. Y en otros casos hemos escuchado, en casos graves de acción maligna extraordinaria, una lengua rara que no viene de Dios ni que viene del hombre, sino viene del maligno. Entonces, el primer punto ya pasamos en concepto. Sabemos entonces que el discernir es ver si de dónde viene, del espíritu del bien, que es Dios, del espíritu del mal, del diablo, o viene de nosotros mismos. Ese es el concepto de discernimiento espiritual. Le escuché también al padre Nelson Medina decir que la raíz de la palabra discernimiento viene de cernir y significa colar, ir como purificando algo. Entonces, eso nos ayuda también a entender. El padre Diego Jaramillo hablaba de 3 tipos de discernimiento: del discernimiento como arte, el discernimiento como ciencia y el discernimiento carismático. Esto también es importante saber porque la experiencia que tenemos como servidores, el estudio que hemos hecho, los cursos que hemos hecho, ayudan para discernir. No hay que esperar que todo sea un discernimiento carismático. Una persona bien formada o una persona que ya está hace tiempo en la renovación y ha tenido experiencias de orar por casos de personas que están infestadas por el mal, con el solo hecho de esa experiencia que tienen, ayudan bastante. Y más aún cuando tenemos una buena preparación bíblica, doctrinal, o sea, la ciencia que habla el padre Diego Jaramillo. Él da un ejemplo muy interesante. Cuando habla de arte, utiliza algunos ejemplos, no recuerdo en este momento exactamente, pero yo me voy al carpintero. El carpintero no va a la universidad para aprender a hacer sillas, mesas, muebles, pero es un arte, tal vez aprendido de sus padres, de sus abuelos, y pueden hacer toda una obra de arte. También el pintor, que a veces ni siquiera necesita ir a la universidad y tiene la capacidad de hacer hermosos cuadros, pinturas, es un arte. La ciencia que habla el Padre Dios se trata del conocimiento de la palabra de Dios y de todo lo que tenemos en el magisterio de la Iglesia, que es toda una riqueza. Y todo eso ayuda para discernir. Y por último, él habla del discernimiento carismático, que es un don sobrenatural, es un regalo de Dios. Ya el Papa Francisco se refería a este don sobrenatural
de una manera muy insistente en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Ya al final, cuando habla del maligno, y es una enseñanza preciosa diciendo de que el demonio no es una abstracción, no es un símbolo, como no hace mucho afirmaba un sacerdote muy conocido. El Papa dijo exactamente lo contrario a lo que dijo este sacerdote. En su exhortación apostólica el Papa explica que no es un símbolo, que es una realidad. Y bien tenemos en el Catecismo Católico, en el número 2851, que dice: el mal no es una abstracción, designa una persona, Satanás, el ángel que se opone a Dios. Y hay varios otros escritos que hoy no vamos a hablar tanto de eso, pero vamos a hablar del segundo punto, la importancia que tiene el discernimiento. El Papa Pablo VI dijo ante los delegados de la primera conferencia internacional de dirigentes carismáticos en Grottaferrata, a las afueras de Roma, que el discernimiento es el carisma de los carismas. ¿Y por qué dijo eso el Papa Pablo VI? Por la sencilla razón que con este carisma el dirigente, el servidor, el que trabaja dentro de la iglesia, puede llegar a saber si un carisma es auténtico o es una farsa. Con el discernimiento yo puedo saber si estoy delante de un verdadero carismático o un falso carismático. De una persona que habla en nombre de Dios o que está hablando en nombre del diablo. Porque ustedes saben cuántas personas han enseñado herejías dentro de la iglesia. Cuánta gente ha dividido la iglesia con sus enseñanzas. El propio San Pablo habla de Himeneo y Alejandro. Y dice él: les tengo entregados a Satanás para que se dejen de enseñar barbaridades. Hay muchos predicadores que salen de la enseñanza oficial de la iglesia. Interpretan mal la palabra de Dios, tergiversan y utilizan para su provecho. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si realmente está hablando en nombre de Dios alguien? A través de la palabra. Tengo que ver algunos elementos para discernir. Si la persona que está predicando se mueve por dinero, si esa persona tiene otros intereses y no necesariamente para la gloria de Dios. El Papa Francisco también en una de sus exhortaciones apostólicas, Evangelii Gaudium, decía que uno de los grandes peligros que tenemos los cristianos, los católicos, es traer las cosas malas de afuera y meterlos dentro de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, es tan importante que los dirigentes de la renovación carismática tengan este don. Un buen dirigente, lo primero que tiene que pedir es esto a Dios. El conocido predicador mexicano, Pepe Prado, en uno de sus libros dice algo bastante fuerte pero muy realista. Habla de los dirigentes y dice: el discernimiento es absolutamente necesario para todo dirigente y servidor de la Iglesia de Jesús, porque es el don que nos capacita para saber utilizar bien todos los demás dones. Sin discernimiento, todos los demás dones se convierten más en un peligro que en una bendición que edifique la comunidad. Una cosa buena, desgraciadamente, puede servir para mal. Esto Pepe Prado escribió en su libro Formación de Líderes. A mí me causa mucha tristeza que en algunas comunidades los dirigentes no piensen en su comunidad, no rezan para discernir qué clase de enseñanza está necesitando la comunidad. Buscan predicadores que arrastran masas, que puedan ingresar un poco de dinero a la renovación carismática. Miren, no estoy hablando mal de los dirigentes que están conectados en el Facebook. Estoy hablando mal de aquellos que no están.
Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. A veces los dirigentes cometemos el gran error de traer predicadores que cobran una fortuna, que tienen tarifa, y esto no voy a cansar de decir. Si realmente servimos a Cristo, los predicadores, tenemos que estar preparados a pasar privaciones. Por algo San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tanto en la abundancia como en la escasez. Hoy día hay predicadores muy finos, predicadores que piden hoteles de lujo para venir a predicar, piden una cantidad exorbitante de dinero, y más aún en dólares. Hermanos, si somos buenos dirigentes y si estamos haciendo un buen discernimiento, no podemos prestarnos a esas cosas que no ayudan para nada a la edificación del reino de Dios. Estamos creando comerciantes de la palabra y de eso tenemos que cuidarnos. Hay falsos profetas que hablan muy bien, que tienen muy buena oratoria, pero sus vidas están muy apartadas de Dios. Entonces, sigamos con la importancia que tiene. Encontré entre uno de los documentos que habla de la renovación carismática de la primera década, y me pareció esto fabuloso. La Conferencia Episcopal Puertorriqueña en el año 1977 dice lo siguiente: siempre habrá que someter todo al don de discernimiento. Hay una tendencia a considerar sin más como obra directa y sobrenatural del Espíritu Santo todos los movimientos anímicos o fenómenos del tipo carismático, donde de hecho puede tratarse más bien de fenómenos naturales, aunque pocos comunes, de las cuales el Espíritu Santo puede servirse perfectamente, aunque pueden ser fruto también de la fantasía o del engaño. Esto escribieron los obispos de Puerto Rico acerca de la renovación carismática de los primeros tiempos. Pero a pesar de que es un documento ya de varios años, sigue vigente. Es muy importante lo que están diciendo los obispos puertorriqueños, de que todo debemos someter al discernimiento. El documento de Grotaferrata, ojalá que esto hayan leído todos los carismáticos. Esto es un documento teológico preparado por varios sabios de la renovación carismática. Sentaron las bases teológicas de la renovación y dicen lo siguiente: se da cierta aceptación no crítica de los dones de profecía y de lenguas, sin discernir suficientemente lo que viene del Espíritu Santo, de lo que proviene de la psique humana. El discernimiento de espíritus es uno de los mayores problemas actuales de la renovación. Fíjense que habla de uno de los problemas más grandes que tiene la renovación, eso ya del año 1973, y cómo sigue vigente. Don de lenguas. Mucha gente cree que el don de lenguas se puede conseguir balbuceando todos los días, practicando, entrando en un taller, y esto cuando dije en un país casi me echan del país. Me dieron mi dinero para irme en taxi al aeropuerto, porque hay gente que hasta hoy día cree que el don de lenguas se puede llegar a conseguir balbuceando. Hacen un esfuerzo para recibir, pero es Dios el que te da o no te da. Yo no le puedo exigir a Dios, quiero el don de lenguas y para eso vine a un taller de lenguas. Claro, el taller de lenguas te puede enseñar cómo pedir en alabanzas, en oración, porque esto hay que entender. Si yo quiero el don de lenguas, tengo que estar predispuesto a recibir, tengo que pedir a Dios, suplicar a Dios, tengo que estar en oración constante, y de repente en plena oración surge el carisma. Pero yo no me puedo ir a un taller y balbucear
y creo que con ese balbuceo ya tengo don de lenguas. Entonces cuando hay grupos de oración yo sigo con mi balbuceo inentendible y la gente que tiene discernimiento enseguida se da cuenta y dice, este no tiene un verdadero don de lenguas. Molesta al oído cuando no viene de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, por algo se llama don. Es un regalo, carisma, carísmata, viene del griego, significa don, regalo. Y yo no le puedo exigir a Dios ningún regalo. Dios me va a dar, yo puedo pedir, pero yo no soy nadie como para estar exigiendo que me den tal carisma. Puede que el Señor no me dé ese carisma, me puede dar otro. También la Conferencia Episcopal Puertorriqueña habla del carisma de profecías. A mí me preocupa porque a veces en ciertos grupos se pide que cada uno dé profecías. El don de profecías no es para todos. Si el Señor no me da la profecía, puedo estar diciendo algo que tengo en mi interior. Y entonces no puedo decir que Dios dice cuando Dios no me dice nada. Y estoy diciendo sencillamente lo que yo siento en mi interior. Y escuchen lo que dice un gran exorcista de nombre François Dermin. Habla de la profecía y justamente él dice que debemos tener mucho cuidado con la profecía. Voy a dejar para más tarde este tema porque también tengo un documento muy importante de Malinas que habla de la profecía y dice: es preciso usar juiciosamente la profecía, sea predictiva o directiva. No se puede actuar en conformidad con una profecía predictiva, sino después de haberla comprobado y haber obtenido confirmación por otros medios. La profecía directiva es la que da directrices. La profecía predictiva es la que da mensajes, predice algo. Si alguien envía una profecía, no se puede decir en el momento esto es verdad, hasta que se compruebe. Entonces, eso es lo que nos advierte el documento de Malinas, Bruselas, que fue escrito, repito, por varios teólogos y gente muy preparada dentro de la renovación carismática. Termino con esto, la segunda parte que hablamos de la importancia. El Catecismo Católico, en el número 800, dice: los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Esto está relacionado con la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Repito, Catecismo Católico número 800. Y el siguiente número, el número 801, dice: por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Alguien me dice que tiene don de lenguas, tengo que poner en discernimiento. Alguien me dice una profecía, tengo que poner en discernimiento. Alguien está dando una enseñanza y tengo que ver si está acorde con el magisterio de la iglesia o me viene con una teología medio rara. Para eso tengo que discernir. Por eso, primer punto, ya hablamos de los conceptos. Segundo, hablamos de la importancia. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es sobre los criterios para discernir. También vamos a apoyarnos en el documento de Malinas. Dice este documento: aunque la renovación incluye elementos de experiencia que le son propios, no busca criterios de discernimiento distintos de los de la teología mística tradicional. O sea, un sacerdote, aunque no sea de la renovación carismática, nosotros llamamos equivocadamente, ese sacerdote no es carismático, entre comillas. La iglesia toda es carismática e institucional.
El padre Raniero Cantalamessa por eso dice que no hay contradicción entre la iglesia institucional y la carismática. Al contrario, se ayudan mutuamente. Hay mucha gente que hasta ahora, cuando quiere preguntar algo de carisma, dice, no, mi cura párroco no es carismático, entonces no le pregunto. El documento de Malinas dice que sirve la teología tradicional sobre la mística. Y un sacerdote con una mínima preparación teológica puede discernir. A veces somos muy molestosos para los sacerdotes, por eso no tienen tiempo para discernir. Pero cualquier sacerdote medianamente formado en teología puede discernir cuando yo estoy viendo algo que parece un carisma y puedo ir a consultar, puedo ir a pedir una asesoría espiritual. De hecho, la mayoría de los santos místicos que han tenido experiencias fueron a consultar con sus asesores espirituales. Y hubieron casos que fueron engañados por el demonio. Y otros casos en que tuvieron que hacerle caso al cura párroco y se dieron cuenta que las apariciones o los mensajes eran realmente de Dios, y en otros casos que eran del diablo. Y tal vez otros casos que salía de la psique humana y no tenía nada que ver con lo espiritual. Por eso, qué importante es, queridos hermanos, consultar a nuestros sacerdotes. Otro punto importante de criterios de discernimiento es que tenemos que, dice el discurso de Pablo VI al Tercer Congreso Internacional de la Renovación Carismática de 1975, y el Papa da 3 criterios de discernimiento. Primero, la fidelidad a la doctrina auténtica de la fe. Lo que contradiga no podrá provenir del Espíritu Santo. El Papa Pablo VI, después de todo su discurso ante los dirigentes, termina con estos 3 criterios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si no leemos los documentos de la Iglesia, los documentos pontificios, si no le leemos a los santos, si no leemos los documentos que tenemos dentro de la renovación, que son tan importantes, difícilmente podamos discernir algo. Porque si alguien envía un mensaje y yo no conozco lo que dice la Biblia, fácilmente puedo ser engañado. Pero una persona que lee mucho la Biblia, enseguida va a la palabra de Dios y estudia, analiza si ese mensaje que le dijeron viene de Dios o se contrapone a la Biblia. En ese caso, puedo ser bien directo y decir, este mensaje no viene de Dios. Aunque la Virgen María se aparezca y me diga algo contrario a la Biblia, yo no le voy a creer. Entonces, queridos hermanos, el primer criterio, el gran criterio que tenemos es que haya una fidelidad a la doctrina auténtica de la fe. El segundo criterio que menciona el Papa Pablo VI es: todos los dones espirituales han de ser recibidos con agradecimiento, sin embargo, concedidos para común utilidad. No todos ellos contribuyen a ello en el mismo grado. Entonces, queridos hermanos, hay que recibir con alegría, con gozo, el carisma que el Señor nos regala. Pero tenemos que tener siempre presente que ese carisma no es para lucirme, no es para que me aplaudan, no es para que la gente diga qué santo es ese José Tomás Martínez Zárate. No, en absoluto. El carisma que Dios me da es para utilidad de la comunidad. Yo debo servir a mis hermanos, y cuando el carisma es más importante es cuando tiene un mayor grado de enseñanza
y la iglesia crece. La iglesia va elevándose gracias al carisma del hermano. Pero los carismas que sirven de manera individual, tal vez para mi crecimiento personal, como el don de lenguas, que sirve para crecer yo espiritualmente en mi relación con Dios, puedo comunicarme con mi papá en gemidos inefables, me ayuda a mí espiritualmente, pero como bien dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, para la comunidad no es tan importante. No me malentiendan, con esto no quiero decir que el carisma de lenguas no es importante, pero lo que el Papa Pablo VI está indicando, que los carismas son más importantes cuando tienen una amplitud en la comunidad. Sirve para más cantidad de gente y no solamente para mí. El tercer y último criterio que nos dice el Papa Pablo VI es: por encima de todo se cierne el amor. Todos los carismas, si no son ejercidos con el amor, no sirven para nada. De balde estamos predicando, de balde estamos hablando en lenguas, de balde profetizamos, de balde damos enseñanzas por Facebook, por Instagram, en YouTube y en cualquier espacio que tengamos. Porque un carisma sin amor no sirve de nada. Entonces, los criterios del Papa son: primero, dijimos que tiene que estar acorde con la sana doctrina, con la fe de la Iglesia. Segundo, que debemos recibir con mucha alegría estos carismas, con agradecimiento, pero tenemos que aspirar esos dones, como dice San Pablo, que sirven para toda la comunidad. Y tercer criterio es el amor. Todos los carismas deben ser ejercidos con el amor. También estuve indagando que algunos sacerdotes muy conocidos, como el padre Emiliano Tardif, usaba como criterio de discernimiento los frutos. Si los frutos son buenos, vienen de Dios. Si los frutos son malos, vienen del demonio. O pueden también venir de nosotros mismos. En esa misma línea está el padre exorcista Gabriel Amor. Él da algunos criterios que se tiene que tener en cuenta para saber si realmente el carisma es auténtico o no, y en uno de ellos justamente insiste que uno de los criterios más fuertes, más claros, son los frutos. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser pacientes para discernir. Nadie tiene un celular directo con Dios, nadie tiene una tecla que aprieta y ya sabe todo. El discernimiento también requiere por nuestra parte mucha humildad, reconocer nuestra fragilidad humana, reconocer nuestra limitación. Y entonces, para discernir necesitamos siempre mucha oración, necesitamos la lectura constante de la palabra de Dios, los sacramentos, y hoy más que nunca tenemos que estar atentos a lo que dice la Iglesia, porque de lo contrario podemos oír voces totalmente diferentes. Ustedes saben que en algunos países causó revuelo la decisión de los obispos de suspender las misas colectivas, entonces se realizan misas muy privadas. Tuvimos varios problemas en Paraguay y yo sé que también en algunos otros países. La gente despotricaba contra los obispos porque suspendieron las misas. Y qué importante también en este momento discernir eso. Hay gente que ni siquiera va a misa cuando no hay pandemia. Y ahora que hay pandemia son los más fanáticos de la Eucaristía. Y hay otras personas que se van todos los días a la Eucaristía y también están muy enojadas y hablan mal de los obispos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que discernir si eso viene de Dios o de quién viene. Porque por algo Jesús le dio la autoridad a Pedro. Tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia.
Entonces, Pedro tiene la autoridad de lo que él ata acá va a estar atado en el cielo. Y lo que él desate acá va a estar desatado. Si la iglesia nos está dando este tiempo para quedarnos en nuestra casa, para vivir nuestra fe en la iglesia doméstica, tenemos que obedecer. Si no obedecemos, entonces posiblemente no somos tan buenos cristianos. A todos nos duele no poder estar presentes en la Eucaristía. Pero qué lindo sería que este tiempo también estés con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, rezar un rosario, hablar de Dios, compartir una comida, cocinar, repasar, entregarle todo a Dios. Yo cuando cocino le pido por favor a Dios que me ayude a que mi comida no salga tan mal. Y le ofrezco al Señor por amor a mis hijos, a los que están conmigo. Es una oración, es una entrega a Dios. Y yo creo que Dios también acepta todo eso. Hay gente que se volvió sacramentalista 1000%. Y en esta situación que vivimos, lo único que hace es criticar a los obispos y a los sacerdotes. Por eso, queridos hermanos, qué importante es discernir. Ya vamos al siguiente punto. Primero hablamos del concepto, segundo de la importancia del discernimiento, tercero de los criterios para discernir. El cuarto punto, ¿quiénes deben discernir? El número 12 de la Lumen Gentium dice: el juicio sobre la autenticidad de los carismas corresponde a los que presiden en la iglesia, los cuales no deben apagar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. O sea, si yo necesito que alguien me ayude a discernir, lo primero que tengo que hacer es ir a preguntarle a mi cura párroco o a mi asesor espiritual si lo que yo estoy sintiendo viene de Dios, viene del diablo o viene solamente de mi mente o de mi corazón. La conferencia puertorriqueña, en el mismo documento que ya cité anteriormente, hablando de la renovación, dice: porque el mismo Espíritu que da los dones junto con el encargo pastoral ha confiado a los pastores de modo especial el carisma del discernimiento para evaluar, distinguir y juzgar. Estos 3 puntos son muy importantes. El discernimiento consiste en evaluar, distinguir y juzgar. Y cuando estamos hablando de juzgar, no es acusar a un hermano, sino juzgar sus teorías, la filosofía que presenta, la enseñanza que presenta, o mismo el carisma que está presentándonos como verdadero. Tenemos que juzgar. El padre Nelson Medina tiene 1 o 2 enseñanzas muy buenas sobre el juzgar, porque a veces esa palabra no queremos utilizar siquiera. Alguien dice: no, pero ese hermano está practicando yoga o está utilizando un fenómeno de la nueva era, como el Reiki. Y sale otro y dice: no, no tenés que juzgar porque la palabra de Dios dice no juzguéis. No se trata de eso. La palabra, cuando dice no juzguéis porque serán de la misma forma juzgados, es cuando yo juzgo la persona y no sus hechos. Al contrario, acá nos dice la Conferencia Episcopal Puertorriqueña que discernir significa juzgar, evaluar. Hay que distinguir lo uno de lo otro. No todo es igual, porque de lo contrario caeríamos en una de las enfermedades más terribles de esta época, peor que el COVID-19, que es la filosofía que se ha metido hasta incluso dentro de la iglesia sutilmente, que es la filosofía relativista. A muchos ya no existe el pecado, y cuando alguien le dice:
mire, esto hice, está mal, esto es pecado. Y le dice, no, podés hacer lo que vos quieras. Podés irte al yoga porque total ahí te ayudan y si eso te hace sentir bien, andate. Ahora estoy preparando un libro justamente sobre el yoga y me da mucha tristeza que haya tanta ignorancia sobre este tema. El yoga está cargado, muy cargado de religiosidad india, hasta en la respiración. Y si nosotros no investigamos, podemos caer en el gran error de recomendarle a nuestros hermanos que vayan al yoga porque supuestamente le va a hacer algo bueno o le va a ayudar en su enfermedad. Tremendo error. Entonces, queridos hermanos, vamos a terminar ya con quiénes deben discernir. Y por último, el documento de Malinas dice, toda la comunidad debe participar en este discernimiento. Y en la comunidad algunas personas más particularmente cualificadas, sea por su formación teológica, sea por su lucidez espiritual. Si el cura párroco no tiene tiempo, si no encontramos una asesora espiritual, para eso está la comunidad. Los servidores, aquellas personas que ya están años en la renovación, pueden ayudarnos. Esas personas que tienen una buena preparación teológica, una formación bíblica, nos pueden ayudar a discernir si lo que nosotros estamos sintiendo viene de Dios, viene del demonio o viene de nosotros mismos. Y el último punto que quiero compartir con ustedes es el discernimiento en el ministerio de liberación. También quiero mencionar lo que dice el documento de Malinas 1, cuando habla de ciertos desvíos que se dan dentro de la renovación carismática. Dice así, uno se encuentra a veces con personas dentro del movimiento que atribuyen demasiado rápidamente a influencia demoníaca una manifestación que se considera no ser de Dios. Esta es una crítica muy, pero muy constructiva que hace el documento Malinas. Hay algunos hermanos que demasiado ligeramente dicen, esto es una posesión demoníaca. Alguien tose en el grupo de oración y ya la gente sale huyendo, o algunos van a imponer las manos porque dice, esto es una posesión demoníaca. Fray Nelson Medina hace poco decía que hay que ser serios para discernir. Y mencionaba que un sacerdote enseña que cuando a él le tiemblan las manos, es señal de que viene un espíritu malo. Y él decía, cuando hablamos de discernimiento y vamos a ser serios, estas cosas no funcionan. Esto también puede ocurrir dentro de la renovación carismática. Que haya gente que cree que siente un cosquilleo, una sensación psicofísica, y eso cree que es un don de Dios para discernir. Es muy, pero muy frágil la enseñanza si pensamos así. Y también tenemos que entender, queridos hermanos, que la posesión demoníaca se da muy pocas veces. En toda la historia de la iglesia yo he dado varios talleres sobre este ministerio y hemos aclarado que la acción demoníaca extraordinaria no solo se reduce en la posesión, sino también está la opresión, la obsesión, la vejación y por último la posesión. Y todas estas manifestaciones que se notan, hay una presencia demoníaca, tenemos que discernir y tenemos que hacerlo con mucha seriedad. El padre Gabriel Amor, según Fray Nelson Medina, ha dicho, yo no he encontrado ninguna referencia de esto, pero creo que Fray Nelson no va a mentir. Dice que Gabriel Amor, uno de los exorcistas más conocidos del Vaticano, que falleció hace poco, decía que de 1000 casos que él veía, uno era posesión demoníaca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en decir por cualquier manifestación, es una posesión. Y asustamos a la gente. Bueno, hoy día la gente ya no va a tener tanto miedo al demonio, pero vamos a tener pavor a la gente que tiene COVID-19.
Si alguien dice en el grupo de oración o en la asamblea de oración, hay alguien acá que tiene un COVID-19, me imagino que todos vamos a huir del grupo de oración. También tenemos que tener cuidado con eso porque están algunos que profetizan y, como decimos acá en Paraguay, como abatí pororó. El pororó es el maíz que se echa en la olla, y cuando hacemos el pororó, el popcorn, como dicen los americanos, cuando nos vamos al cine y llevamos el pororó comemos acá en Paraguay todos los días, algunos no comemos, pero la mayoría de la gente sabe que pone el maíz en la olla y empieza a brotar. Hay gente dentro de la renovación carismática que dan mensajes como abatí pororó. Mis hermanos del Chaco argentino saben a qué me refiero. Saltan, están constantemente queriendo dar profecías. Te acercás a un carismático, entre comillas, y ya te dice una profecía. De esa clase de gente hay que tener mucho cuidado. Veamos, de acuerdo a nuestra experiencia, porque tengo varios años en este ministerio y creo que tengo, como dice San Pablo, cierta autoridad para hablar. Cuando hace unos años fui a Roma, invitado para formar la pastoral de exorcismo acá en Paraguay, me quedé muy pero muy feliz, queridos hermanos, porque me he dado cuenta que realmente Dios ha dado mucho a la renovación carismática. Tal vez no he aprendido nada nuevo, pero fue como confirmar que la enseñanza que hemos recibido en la renovación carismática es auténtica. Y de acuerdo a eso, hoy quiero compartir con ustedes qué tenemos que hacer para discernir en el ministerio de liberación. Y he tratado de enumerar. Primero, tenemos que escuchar a la persona que viene junto a nosotros. Un sacerdote de mi parroquia decía, si no tenés tiempo para visitar a un enfermo, no te vayas. El enfermo necesita ser escuchado, decía. Lo mismo para discernir. Esa información que recibimos del enfermo o de la gente que está en su entorno ayuda muchísimo para discernir. Al escuchar, yo ya estoy sabiendo si voy a hacer una oración de liberación, una oración de sanación interior, una oración de perdón que está dentro de la oración de sanación interior, o qué tipo de oración voy a hacer. El segundo punto, orar. Ver cómo se manifiesta esa persona cuando oro. Los síntomas son muy importantes. El Monseñor Corrado Balducci habla de las sintomatologías. Cualquier médico, por más sabio que sea, lo primero que hace es preguntar a su paciente por qué vino a su consultorio, qué síntomas tiene. Y de acuerdo a eso va pidiendo ciertos estudios para luego diagnosticar la enfermedad. En la vida espiritual es algo muy similar. Cuando estamos orando hay que mirar los síntomas, hay que ver si hay una aversión hacia lo sagrado, que es uno de los síntomas que nos pueden decir que hay una posibilidad de presencia demoníaca. Si no vemos esa aversión, entonces podemos ir pensando que puede haber otro problema. Por eso, el primero, escuchar al paciente. Claro, en algunos casos ya no hay tiempo ni de escuchar porque en plena oración se manifiesta en el grupo de oración, en la asamblea, entonces ya directamente hay que orar y pedirle a Dios que en medio de esa oración nos ayude a discernir. Y hasta incluso a veces podemos ir cambiando el tipo de oración que hagamos porque Dios nos va a ir dando la luz a través de su Espíritu Santo. El tercer punto importante es estar atento a los síntomas que acabo de hablar. Entonces, escuchar al enfermo, primer tema. Segundo, orar. Tercero, estar atento a los síntomas. Cuarto, soporta la oración y los sacramentales como el agua bendita, el rosario, el crucifijo. Para eso tenemos los sacramentales. Ese rosario que tenemos ya molesta a una persona que está influenciada por el mal. El agua bendita, un sacramental que a veces usamos de mala manera, es muy eficaz para discernir. Quinto,
¿Puede renunciar a Satanás y también a las prácticas equivocadas en las que estuvo? Si alguien viene diciendo que estuvo en el satanismo y le pedimos que haga una renuncia, mientras no renuncie es porque no está liberado. Si alguien fue a practicar la ouija y tiene ciertos síntomas raros, hasta que no renuncie a todo eso, debemos seguir orando. Si no es en el mismo día, dejamos otro día para continuar. Y por último, el sexto, discernir si es una acción del maligno o un problema psicológico, psiquiátrico o una herida interior. Entonces, queridos hermanos, todo esto es importante tener en cuenta cuando hablamos de discernimiento. Discernimiento de espíritu es el carisma que realmente necesitamos los servidores de la renovación carismática. Si estamos en la cabeza de un grupo de oración, de una asamblea, de una diócesis, o incluso a nivel nacional. Vamos entonces a pedirle a Dios este don maravilloso. Pedid y se os dará, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy más que nunca vamos a pedirle a Dios, allí donde estás, desde tu casa, desde tu hogar, no sé desde qué país estás viendo esta grabación, pero lo importante es que para Dios no existe la distancia, el espacio ni el tiempo. Y este medio el Señor nos da para estar en contacto y para pedirle a Él todos juntos que regale este don maravilloso a toda la renovación carismática, a toda su iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, al Papa especialmente, que está viviendo una situación tan difícil. Tiene que tomar decisiones muy, pero muy complicadas con esta enfermedad del coronavirus. Entonces, pidámosle al Señor en oración, humildemente. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por tu iglesia, por el Papa, por los obispos, por los religiosos, las religiosas, por todos los sacerdotes, por los laicos comprometidos. Te damos gracias, Señor, por esta renovación carismática que nos ha ayudado a conocerte más. Este movimiento donde hemos tenido nuestra experiencia de conversión. Te pedimos para que cada día sea una fuente de enseñanza, sea el manantial donde todos los servidores vayamos a traer agua pura y limpia. Y por sobre todas las cosas te queremos pedir, Señor, que la renovación carismática siempre esté atento a la voz de la Iglesia Católica. Porque como dice el preámbulo de los estatutos internacionales, la Iglesia es nuestra madre. Y la renovación carismática ha nacido dentro de la Iglesia y para la Iglesia, y si no cumple esa misión no sirve para nada. Por eso, Señor, te pedimos que nunca nos separemos de esta bendita Iglesia Católica que nos regalaste y que derrames hoy sobre cada uno de nosotros, sobre los dirigentes de la renovación carismática, sobre aquellos miembros de consejos nacionales de todos los países, sobre los dirigentes de las diferentes regiones, diócesis, sobre los servidores de un grupo de oración, que de alguna u otra medida están sirviendo como pastores de un pequeño rebaño. Derrama sobre ellos este don maravilloso, el don del discernimiento. Derrama sobre todos nosotros que de alguna manera estamos evangelizando, sobre los catequistas, sobre todos los que servimos en la iglesia, para no caer en el engaño, para que siempre hagamos tu santa voluntad, que tengamos el ejemplo de los santos que fueron y seguirán siendo siempre los grandes intérpretes de tu palabra, Señor, y que busquemos ser santos para poder tener mayor facilidad para discernir. Que esa santidad nos ayude a reconocer fácilmente la presencia del mal y también cuando nuestro yo es muy fuerte,
y nos hace caer en el error. Señor, hoy te queremos pedir todo esto en el nombre poderoso de Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queremos pedirte también con la intercesión de nuestra querida Madre, la Virgen María, que la humildad de la Virgen nos acompañe en nuestro existir, que aprendamos de ella a hacer tu santa voluntad y que esa sangre preciosa, Señor, que derramaste en la cruz, hoy se derrame sobre cada uno de nosotros, sobre el mundo, y que puedas liberarnos de tantas enfermedades, pandemias como la que tenemos ahora, y podamos estar un día de vuelta gozando en una asamblea de oración, en una Eucaristía, entre hermanos, abrazándonos como siempre lo hicimos, y también transmitiendo esa paz que tú nos das. Gracias, queridos hermanos, por la invitación. Agradezco a aquellos que me han invitado. Agradezco al coordinador nacional de la Renovación Carismática Argentina, a Daniel Aymaretti, al asesor nacional, al padre Carlos, a todos los miembros del Consejo Nacional, a todos mis hermanos que siempre rezan por mí. Les amo muchísimo, siento que son parte de mi familia y eso es lo que nos regala la Iglesia. Ese sentimiento de comunidad, como también decía el Papa Francisco hace unos días. Qué lindo es sentir que nuestra familia no es pequeña, sino es grande. Y que tengo hermanos y hermanas que me quieren, no solamente en Paraguay, sino en la Argentina y en todos los países donde me toca ir a llevar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Y seguimos unidos en la oración y en la palabra de Dios. Si nosotros rezamos con la palabra de Dios, tendremos discernimiento en todo momento. Hasta la próxima.